En un mundo donde la comunicación es vital para nuestras relaciones personales, profesionales y sociales, el teléfono ha sido una de las invenciones más transformadoras de la historia. Desde sus inicios humildes hasta la era digital actual, esta tecnología ha revolucionado la forma en que nos conectamos y compartimos información. Antes del teléfono, las personas dependían de métodos de comunicación que requerían mucho tiempo y esfuerzo, como cartas, mensajeros y señales visuales. Sin embargo, el teléfono prometió un cambio radical al permitir que las voces humanas viajaran instantáneamente a través de distancias previamente inimaginables. Hoy exploraremos la historia fascinante de su invención, los retos enfrentados por los pioneros que se atrevieron a desafiar lo establecido y cómo esta herramienta ha transformado nuestras interacciones cotidianas. A lo largo de este recorrido, hablaremos de inventores como Alexander Graham Bell, Antonio Meucci y otros visionarios que dejaron su huella en el camino hacia la comunicación moderna. Además, analizaremos el desarrollo tecnológico que permitió la evolución del teléfono, desde los primeros modelos rudimentarios hasta los sofisticados dispositivos que tenemos en nuestras manos hoy en día. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pasamos de escribir cartas que tardaban días en llegar a tener la capacidad de hablar con alguien al otro lado del mundo en cuestión de segundos? Acompáñame en este fascinante viaje a través del tiempo, donde descubriremos no solo los hitos de la invención del teléfono, sino también el impacto profundo que ha tenido en nuestra sociedad, nuestras relaciones y nuestra forma de entender el mundo. Desde su invención hasta la era de los smartphones, el teléfono ha sido un catalizador de cambio, un símbolo de progreso y, sin duda, una herramienta esencial en la vida moderna. Antes de la invención del teléfono, la comunicación a larga distancia era un desafío considerable que dependía de métodos que, si bien habían servido durante siglos, eran lentos, laboriosos y, a menudo, poco confiables. Las cartas escritas a mano eran el medio más común para enviar mensajes, y aunque el sistema postal se había desarrollado considerablemente, seguía siendo insuficiente en términos de velocidad. Una carta podía tardar días, semanas o incluso meses en llegar a su destino, dependiendo de la distancia y las condiciones de transporte. Las personas que vivían en diferentes ciudades o países podían pasar largas temporadas sin saber nada de sus seres queridos o socios comerciales. Cada intercambio epistolar requería paciencia, y en muchos casos, las respuestas a preguntas urgentes llegaban demasiado tarde. En algunos casos, las sociedades recurrieron a mensajeros especializados que podían acelerar el proceso de entrega. Estos mensajeros eran utilizados desde tiempos antiguos, desde los corredores incas hasta los jinetes en Europa y Asia. Sin embargo, contratar un mensajero era costoso y no siempre garantizaba la entrega. Los viajes largos y peligrosos, las inclemencias del tiempo y los obstáculos físicos podían retrasar o impedir la llegada del mensaje. Además, en tiempos de conflicto, los mensajeros podían ser interceptados o eliminados, lo que ponía en riesgo tanto la información como la vida del mensajero. Las comunidades indígenas, en lugares como América del Norte, empleaban señales de humo para transmitir mensajes a distancia. Este método, aunque ingenioso, tenía limitaciones evidentes, solo funcionaba en distancias relativamente cortas y cuando las condiciones climáticas eran favorables. En el ámbito marítimo, se desarrollaron sistemas de comunicación visual como el uso de banderas, que permitían a los barcos intercambiar mensajes mediante códigos establecidos. Aunque efectivos en situaciones específicas, estos sistemas eran insuficientes para el intercambio detallado de información, especialmente en tierra firme. Fue entonces, a mediados del siglo XIX, cuando el telégrafo entró en escena, revolucionando por completo la mensajería a larga distancia. Samuel Morse desarrolló un sistema que permitía enviar mensajes codificados a través de cables mediante impulsos eléctricos, utilizando el famoso código Morse. Este avance tecnológico permitió por primera vez que la información viajara casi instantáneamente a través de grandes distancias. El telégrafo jugó un papel crucial en la política, el comercio y la vida cotidiana, al reducir drásticamente el tiempo necesario para enviar y recibir mensajes. Sin embargo, el telégrafo tenía una gran limitación, solo podía transmitir código, no la voz humana. Las personas aún dependían de operadores entrenados para decodificar los mensajes y convertirlos en lenguaje entendible. A pesar de ser un avance impresionante, no cubría la creciente necesidad de una comunicación más directa, rápida y personal. A finales del siglo XIX, el mundo estaba cambiando rápidamente. La revolución industrial estaba en pleno apogeo, transformando la vida urbana, la producción y el comercio.
Las ciudades crecían a pasos agigantados, y con ellas aumentaba la demanda de sistemas de comunicación más rápidos y efectivos. Las familias que se habían dispersado a lo largo de los continentes, ya sea por migraciones o trabajo, necesitaban una forma de mantenerse en contacto sin depender de semanas de espera. Del mismo modo, los negocios, que estaban expandiendo sus operaciones a escala global, requerían una manera de coordinar sus actividades y tomar decisiones de manera inmediata. El telégrafo, aunque útil, no podía satisfacer estas demandas en constante crecimiento. Las complejidades de la vida diaria en las ciudades industriales hacían que la comunicación rápida fuera esencial. Las emergencias, las transacciones comerciales y las decisiones críticas requerían respuestas inmediatas, algo que las cartas y el telégrafo no podían garantizar. Los individuos y las empresas sentían la necesidad urgente de un medio que pudiera transmitir la voz humana en tiempo real, conectando a las personas como si estuvieran en la misma habitación, sin importar la distancia. En este contexto de cambio y demanda, la invención del teléfono se hacía cada vez más inevitable. Había una clara necesidad de una solución que permitiera a las personas no solo enviar mensajes, sino hablar directamente, intercambiando emociones, ideas y decisiones de una manera más natural e inmediata. A medida que la sociedad avanzaba hacia la modernidad, la comunicación debía seguir el ritmo, y el mundo estaba listo para el siguiente gran salto. La invención del teléfono. La búsqueda por transmitir la voz humana a través de cables no surgió de la nada. Ya desde la década de 1830, los avances en la comunicación a distancia se estaban gestando en distintos puntos del mundo. Samuel Morse, por ejemplo, fue pionero en este campo al desarrollar el telégrafo. Este dispositivo revolucionario permitió por primera vez que los mensajes viajaran a gran velocidad a través de cables, utilizando una serie de pulsos eléctricos que se traducían en el famoso código Morse. Sin embargo, aunque el telégrafo fue un avance significativo para la época, tenía una limitación clave: no podía transmitir la voz humana. El intercambio de mensajes seguía siendo limitado a palabras escritas y codificadas, lo que restringía el tipo de comunicación que podía realizarse. Las emociones, las inflexiones de la voz y la conversación en tiempo real seguían siendo imposibles. A pesar del éxito del telégrafo, otros inventores comenzaron a soñar con una forma de comunicación más directa que permitiera a las personas escucharse y hablar a través de largas distancias, como si estuvieran en la misma habitación. Entre estos visionarios destaca Antonio Meucci, un inventor italoamericano que vivía en Nueva York. A mediados de la década de 1850, Meucci estaba trabajando en un dispositivo al que llamó telégrafo de voz. Aunque su nombre no es tan conocido como el de otros inventores de su época, Meucci jugó un papel fundamental en la historia del teléfono. Él creía firmemente que era posible transmitir la voz humana mediante señales eléctricas a través de cables. Las circunstancias de Meucci eran complicadas. Era un inmigrante que vivía en condiciones económicas precarias y, a pesar de su genio inventivo, enfrentaba enormes dificultades para financiar sus proyectos. Sin embargo, eso no lo detuvo. Durante sus experimentos, Meucci logró desarrollar un prototipo funcional que permitía la transmisión de sonido, una idea que años más tarde sería la base del teléfono. En una famosa demostración de su invento, Meucci logró transmitir la voz a través de un cable en su casa, lo que permitió a su esposa, que padecía problemas de movilidad, comunicarse con él desde otra habitación. Este fue un logro impresionante para la época, pero, a pesar de su éxito inicial, Meucci no logró avanzar mucho más debido a la falta de recursos. El problema de Meucci no fue solo técnico, sino también financiero y burocrático. En 1871, decidió presentar una patente provisional para su invento, pero no pudo pagar los $10 necesarios para renovar la patente en los años siguientes. Además, su falta de influencia en los círculos de poder lo dejó sin el apoyo necesario para llevar su invento al mercado. Meucci también intentó presentar su trabajo a la empresa Western Union, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al final, la falta de financiación y apoyo le impidió continuar con sus experimentos y, eventualmente, se quedó en la oscuridad mientras otros inventores avanzaban en el campo de la telecomunicación. La historia de Meucci nos recuerda cómo la falta de recursos y el reconocimiento puede frenar la innovación, incluso cuando el genio está presente. Mientras tanto, en Europa, otro inventor estaba trabajando en la misma dirección. Johann Philipp Reis, un físico y profesor alemán, fue otro pionero en la transmisión del sonido.
En la década de 1860, Reis creó un dispositivo que podía transmitir tonos musicales a través de un cable. Lo llamó teléfono, y lo utilizó para demostrar cómo las vibraciones sonoras podían convertirse en señales eléctricas y luego reconvertirse en sonido. Aunque su dispositivo no podía transmitir palabras claras, sus experimentos fueron un paso crucial hacia la creación de un sistema de comunicación de voz funcional. Desafortunadamente, al igual que Meucci, Reis no logró captar la atención y el apoyo necesarios para continuar desarrollando su invento. La era en la que trabajaron estos inventores fue una época de intensa experimentación, en la que múltiples personas en distintos lugares estaban intentando resolver el mismo problema: cómo transmitir la voz humana a través de cables. Sin embargo, a menudo estas invenciones se quedaban en los márgenes de la ciencia, sin obtener el reconocimiento o la financiación que merecían. Estos intentos, aunque fallidos en su momento, sentaron las bases para lo que estaba por venir. A través de sus esfuerzos y errores, los pioneros como Meucci y Reis abrieron el camino para otros que, más adelante, lograrían finalmente transmitir la voz humana de manera clara y efectiva. Esta fase de experimentación fue crucial para el futuro de la comunicación, ya que demostró que la idea de transmitir la voz no era una fantasía imposible, sino una meta alcanzable. Aunque ni Meucci ni Reis lograron comercializar sus inventos, sus contribuciones fueron esenciales para que Alexander Graham Bell y otros inventores lograran avances decisivos en la década de 1870. La historia del teléfono no habría sido posible sin las semillas plantadas por estos pioneros, cuyas ideas y experimentos inspiraron a futuras generaciones de inventores. Finalmente, en 1876, Alexander Graham Bell presentó el primer teléfono práctico, un momento decisivo en la historia de la comunicación humana. Sin embargo, la historia de Bell es fascinante no solo por su éxito, sino también por la intensa competencia y las controversias que rodearon la invención del teléfono. Bell, junto con su asistente Thomas Watson, llevaba tiempo trabajando en un aparato que pudiera transmitir sonidos, incluida la voz humana, a través de cables. Este proyecto no fue un camino fácil, y los experimentos realizados por Bell y Watson fueron fruto de largos días de pruebas, errores y correcciones. Bell no solo estaba mejorando las ideas y principios que ya habían sido explorados por otros, como Antonio Meucci y Johann Philipp Reis, sino que buscaba llevar la tecnología a un nivel de funcionalidad práctica que hasta entonces nadie había logrado. A lo largo de sus investigaciones, Bell se enfocó en una idea clave: cómo convertir las vibraciones sonoras en impulsos eléctricos y luego reconvertir esos impulsos en sonido. En uno de sus experimentos más importantes, llevado a cabo el 10 de marzo de 1876, Bell hizo historia al pronunciar las ahora famosas palabras: «Señor Watson, venga aquí, lo necesito». Estas fueron las primeras palabras transmitidas con éxito a través de un teléfono. Watson, que estaba en otra habitación, escuchó claramente el mensaje a través del aparato. Este momento no solo marcó el éxito de Bell, sino también el nacimiento de una nueva era, en la que la voz humana podía viajar a través de cables y superar grandes distancias. Este avance revolucionario fue mucho más que un logro técnico. El teléfono abrió una ventana hacia el futuro, una en la que la distancia ya no sería una barrera insuperable para la comunicación. Las implicaciones sociales y comerciales eran inmensas. Las familias podrían mantenerse en contacto, los negocios podrían coordinarse más fácilmente y las noticias podrían difundirse a velocidades que antes eran inimaginables. El mundo estaba a punto de cambiar de una manera fundamental, y Bell, con este simple pero trascendental experimento, fue el catalizador de ese cambio. Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento no fue sencillo. Apenas 3 horas antes de que Bell presentara la solicitud de patente para su teléfono, otro inventor llamado Elisha Gray también había presentado una solicitud para un dispositivo similar. Ambos inventores estaban inmersos en una carrera por patentar la primera versión funcional del teléfono. Esta coincidencia dio lugar a una intensa batalla legal sobre quién era el verdadero inventor del teléfono. Gray había desarrollado su propio diseño de un aparato capaz de transmitir sonido, y los abogados de ambos lados presentaron argumentos sobre quién había llegado primero a la idea. Al final, Bell ganó el caso y se le otorgó la patente del teléfono, la patente número 174.465, considerada una de las más valiosas en la historia de la tecnología. La victoria de Bell en los tribunales le aseguró los derechos sobre el teléfono, pero la controversia en torno a la invención no terminó ahí.
A lo largo de los años, la figura de Antonio Meucci comenzó a ganar relevancia en la discusión sobre quién había sido realmente el primero en desarrollar un dispositivo para transmitir la voz a través de cables. Como se mencionó anteriormente, Meucci había creado su telégrafo de voz en la década de 1850, pero debido a problemas financieros y burocráticos, nunca pudo patentar su invento de manera formal y continua. Sus seguidores y muchos historiadores sostienen que Meucci debería haber sido reconocido como el verdadero inventor del teléfono. En 2002, más de un siglo después de la invención, el Congreso de los Estados Unidos reconoció oficialmente el trabajo de Meucci y su contribución fundamental en el desarrollo del teléfono. Esta resolución no cambió los derechos de la patente de Bell, pero sí destacó la importancia de otros actores en la historia de la tecnología. A pesar de este reconocimiento, la figura de Bell sigue siendo central en la narrativa, en parte porque fue él quien logró convertir el concepto en un producto comercializable y accesible. Otro aspecto fascinante de esta historia es que Bell, en realidad, estaba más interesado en ayudar a las personas con dificultades auditivas que en crear un sistema de telecomunicación. De hecho, su esposa y su madre eran sordas, y su trabajo original estaba relacionado con la investigación en audiología y dispositivos para mejorar la audición. Esta conexión personal con el sonido y la voz humana fue lo que impulsó su deseo de investigar cómo se podría transmitir el sonido a través de cables. Inevitablemente, su trabajo en este campo lo llevó al desarrollo del teléfono. Por lo tanto, la invención del teléfono no fue un simple descubrimiento aislado, sino el resultado de una larga cadena de experimentación, competencia feroz y una serie de innovaciones previas que allanaron el camino. La historia del teléfono, al igual que muchas invenciones revolucionarias, es un mosaico de ideas, éxitos parciales y contribuciones olvidadas, que finalmente culminaron en un cambio profundo en la forma en que nos conectamos con el mundo. Desde ese primer, señor Watson, venga aquí, lo necesito, hasta las modernas videollamadas que realizamos hoy en día, la historia del teléfono es un ejemplo de cómo la tenacidad, la creatividad y el ingenio pueden transformar el curso de la humanidad. Tras la invención del teléfono en 1876, Alexander Graham Bell no solo cambió la historia de la comunicación, sino que también inició una de las primeras grandes revoluciones tecnológicas de la era moderna. Un año después de su exitoso experimento, en 1877, Bell fundó la Bell Telephone Company, una entidad que jugaría un papel crucial en la expansión y comercialización del teléfono. En sus primeros días, el teléfono era un lujo al alcance de muy pocos, principalmente los más ricos y las élites urbanas. Los altos costos de instalación y las tarifas iniciales hicieron que el teléfono se considerara un símbolo de estatus, algo reservado para oficinas gubernamentales, grandes empresarios y figuras influyentes. Sin embargo, este nuevo invento rápidamente comenzó a captar la atención del público, y la demanda creció a un ritmo sorprendente. En las principales ciudades de los Estados Unidos, se empezaron a tender las primeras líneas telefónicas, conectando oficinas y residencias. Esta red inicial, aunque rudimentaria, marcó el inicio de una nueva infraestructura que cambiaría la forma en que las personas se comunicaban. Uno de los hitos más importantes en esta fase fue la inauguración del primer intercambio telefónico en Nueva Haven, Connecticut, en 1878. Este centro, conocido como una central telefónica, permitió conectar múltiples líneas y facilitó la realización de llamadas entre varios usuarios. El teléfono, al principio, operaba de manera simple y directa, con cables conectando dos puntos específicos. Pero a medida que más personas deseaban unirse a esta red, se hizo evidente la necesidad de una solución más compleja. De esta manera, surgió el concepto de las centrales telefónicas. En estas primeras centrales, los operadores telefónicos desempeñaban un papel fundamental, recibían las solicitudes de los usuarios y conectaban manualmente una línea con otra, estableciendo la llamada. Esta conexión manual, realizada mediante el uso de clavijas y enchufes en un tablero, era esencial para la operación del sistema en su etapa temprana. Curiosamente, durante años, este trabajo fue realizado principalmente por mujeres jóvenes, conocidas como telefonistas. Estas operadoras no solo conectaban llamadas, sino que también ofrecían asistencia y un toque humano al sistema. Con la implementación de estas centrales telefónicas, la expansión de la red se aceleró significativamente. Para 1880, apenas 3 años después de la fundación de Bell Telephone Company, ya había más de 100.000 teléfonos en funcionamiento en los Estados Unidos.
La infraestructura crecía rápidamente no solo en las grandes ciudades, sino también en zonas rurales y comunidades más pequeñas. Las líneas telefónicas se tendían por encima de calles y carreteras, y con ello, las comunidades, antes aisladas, comenzaron a sentirse más interconectadas. El crecimiento explosivo del teléfono también impulsó mejoras técnicas continuas. Mientras que las primeras líneas requerían conexiones directas entre los usuarios, pronto surgieron nuevas innovaciones que facilitaron aún más el proceso. Por ejemplo, el diseño del teléfono evolucionó, haciéndolo más práctico y accesible para el usuario común. Los primeros teléfonos eran grandes, voluminosos y requerían que los usuarios hablasen en una especie de tubo, pero con el tiempo, los diseños se hicieron más compactos y ergonómicos. A medida que el servicio telefónico se expandía, la estrategia comercial de Bell Telephone Company también evolucionó. Inicialmente, los costos asociados al teléfono eran prohibitivos para la mayoría de la población. Sin embargo, la compañía comenzó a ofrecer tarifas mensuales, lo que permitió a más personas acceder al servicio. En lugar de cobrar grandes sumas por la instalación y el uso, se adoptó un modelo de suscripción, lo que resultó ser una estrategia clave para popularizar el teléfono entre la clase media. Este cambio en la estructura de precios democratizó el acceso al teléfono y permitió su integración en la vida cotidiana de millones de personas. La expansión de la red telefónica también se apoyó en campañas publicitarias innovadoras para la época. Bell Telephone Company, consciente del enorme potencial del invento, comenzó a promocionar el teléfono no solo como una herramienta para empresarios o figuras influyentes, sino como un instrumento indispensable para las familias. Los anuncios de la época destacaban cómo el teléfono podía ayudar a mantener a las familias conectadas, coordinar eventos sociales e incluso ser una fuente de seguridad en emergencias. Este enfoque ayudó a cambiar la percepción del público sobre el teléfono, transformándolo de un lujo exclusivo a una necesidad cotidiana. Otro aspecto que impulsó la adopción masiva del teléfono fue el auge de las comunicaciones comerciales. Las empresas y comercios pronto se dieron cuenta de las ventajas que ofrecía el teléfono en términos de velocidad y eficiencia. Anteriormente, los negocios se limitaban a la correspondencia por carta o a la visita en persona, lo que tomaba tiempo y recursos. El teléfono permitió a las empresas comunicarse instantáneamente con proveedores, clientes y socios, facilitando acuerdos, transacciones y la coordinación de actividades en tiempo real. Esto fue un catalizador para el crecimiento económico en muchas industrias, desde el comercio hasta la banca. Sin embargo, no todo fue crecimiento sin problemas. La rápida expansión del teléfono también trajo consigo nuevos desafíos. Las líneas se saturaban fácilmente, y la demanda de operadores telefónicos superaba con creces la oferta. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir competidores que intentaban crear sus propias redes telefónicas, desafiando el monopolio de Bell. La lucha por dominar este mercado emergente dio lugar a una serie de batallas legales y comerciales, en las que Bell Telephone Company defendió ferozmente sus patentes y su posición de liderazgo. Para fines del siglo XIX, el teléfono ya se había establecido como un elemento clave en la sociedad moderna. Lo que en un principio fue una curiosidad tecnológica para unos pocos privilegiados, rápidamente se convirtió en una herramienta indispensable para la comunicación diaria de las personas. La invención del teléfono no solo cambió la forma en que nos conectamos, sino que también fue un motor de cambio social y económico, acelerando la globalización y la interconexión del mundo en formas que hasta entonces eran inimaginables. La introducción del teléfono revolucionó la comunicación en múltiples frentes, transformando la manera en que las personas, las empresas y las instituciones se relacionaban. En el ámbito de los negocios, su impacto fue inmediato y profundo. Antes del teléfono, las empresas dependían de las cartas y los mensajeros para coordinar operaciones, lo que muchas veces generaba demoras y malentendidos. Con la llegada del teléfono, las comunicaciones se hicieron más ágiles y eficientes. Las empresas ahora podían coordinar operaciones en tiempo real, independientemente de la distancia física. Esto facilitó la gestión de inventarios, la comunicación con proveedores, la resolución de problemas y la toma de decisiones de manera más rápida. La capacidad de hacer acuerdos comerciales en cuestión de minutos, en lugar de días o semanas, cambió para siempre la dinámica empresarial. Como resultado, las empresas vieron un aumento en la productividad, ya que el teléfono permitía una mayor rapidez en las operaciones y una mejor coordinación entre departamentos, sucursales y colaboradores. Además, el teléfono transformó sectores clave como el de la atención médica. Antes de su invención,
Los médicos debían confiar en mensajes escritos o visitas en persona para comunicarse con hospitales, pacientes y colegas. Esto podía significar retrasos en emergencias y limitaba la capacidad de coordinar tratamientos de manera efectiva. Con el teléfono, los médicos ahora podían comunicarse rápidamente con hospitales para coordinar cirugías, consultas o emergencias, y con sus pacientes para dar recomendaciones, hacer seguimientos o responder preguntas inmediatas. Este avance no solo mejoró la calidad de la atención médica, sino que también salvó vidas al reducir el tiempo de respuesta en situaciones críticas. Los hospitales comenzaron a incorporar teléfonos en sus instalaciones para coordinar personal, ambulancias y otros recursos, sentando las bases para los sistemas de comunicación médica modernos. En el ámbito personal, el teléfono tuvo un impacto igualmente transformador. Las relaciones personales a larga distancia cambiaron para siempre. Antes del teléfono, las personas se comunicaban principalmente por cartas, lo que implicaba largas esperas para recibir noticias de amigos o familiares. Estas interacciones, aunque significativas, eran lentas y a menudo se perdían detalles o se malinterpretaban los mensajes. Con el teléfono, las familias y los amigos pudieron mantenerse en contacto de una manera más inmediata y directa. Las conversaciones que antes requerían semanas de espera ahora podían tener lugar en cuestión de minutos. Esto fue especialmente significativo para aquellos que vivían en ciudades diferentes o en países lejanos, permitiendo que se sintieran más conectados a pesar de las distancias. Las llamadas telefónicas no solo acortaron la distancia física, sino también la emocional, ya que permitían un intercambio más inmediato de emociones, ideas y noticias. A medida que el teléfono se integraba en la vida cotidiana, también surgieron preocupaciones sobre la privacidad. Aunque muchos celebraban la capacidad de conectarse instantáneamente, algunos veían el teléfono como una invasión a la intimidad. Antes del teléfono, la comunicación privada estaba limitada a encuentros personales o cartas selladas. El teléfono, sin embargo, introdujo la posibilidad de interrupciones inesperadas y llamadas no deseadas, lo que generó inquietud entre ciertos sectores de la sociedad. Las personas comenzaron a preguntarse si la facilidad de comunicación significaba sacrificar la privacidad personal. ¿Podrían las conversaciones ser escuchadas por otros? ¿Qué ocurriría si alguien llamaba en momentos inapropiados? Estas preguntas plantearon desafíos para el uso del teléfono y llevaron a debates sobre su lugar en el hogar y la vida pública. La etiqueta telefónica se convirtió rápidamente en un tema importante, ya que las personas debían establecer nuevas normas sociales sobre cómo y cuándo utilizar esta novedosa herramienta de comunicación. ¿Era apropiado llamar a alguien a cualquier hora del día? ¿Qué tipo de mensajes debían transmitirse por teléfono y cuáles seguían siendo más adecuados para cartas o encuentros personales? Estas convenciones no surgieron de inmediato, sino que se desarrollaron con el tiempo, a medida que el uso del teléfono se extendía. En lugares públicos, como oficinas o tiendas, la presencia de teléfonos también provocó debates sobre cómo mantener la privacidad de las conversaciones. Las llamadas en público eran vistas por algunos como una invasión a la privacidad de los demás, mientras que otros apreciaban la conveniencia de poder comunicarse en cualquier momento y lugar. Además de la privacidad, el teléfono también generó cambios en la dinámica social. Las relaciones humanas se vieron influenciadas por la inmediatez del contacto. Ya no era necesario esperar días para recibir una respuesta, lo que hizo que las interacciones fueran más rápidas, pero también introdujo nuevas expectativas. La gente comenzó a esperar respuestas inmediatas a sus llamadas, lo que, en ciertos casos, aumentaba la presión para estar siempre disponible. A medida que la red telefónica se expandía y más personas obtenían acceso al teléfono, surgieron también nuevas formas de interacción social. Las personas comenzaron a usar el teléfono no solo para asuntos prácticos, como organizar reuniones o solucionar problemas, sino también para interacciones sociales informales, como charlar con amigos o ponerse al día con familiares lejanos. Con el tiempo, se establecieron claras normas sociales sobre el uso del teléfono. En los hogares, por ejemplo, se desarrollaron ciertas reglas no escritas sobre cuándo era apropiado hacer o recibir llamadas. Las llamadas a altas horas de la noche solían ser vistas como invasivas o indicativas de emergencias. En el ámbito profesional, la formalidad de las llamadas telefónicas también evolucionó, con la introducción de saludos adecuados y estructuras claras para conversaciones de negocios. Esta evolución de la etiqueta telefónica reflejaba la creciente importancia del teléfono en la vida diaria, así como los cambios en las expectativas de comunicación entre las personas. En resumen, la llegada del teléfono transformó la sociedad de maneras profundas y diversas.
Desde los negocios hasta la atención médica, pasando por las relaciones personales y las normas sociales, el teléfono no solo aceleró la comunicación, sino que también obligó a la sociedad a repensar las formas en que se conectaba. Aunque inicialmente hubo cierta resistencia y preocupaciones sobre la privacidad, con el tiempo, el teléfono se consolidó como una herramienta esencial en la vida moderna, allanando el camino para las futuras innovaciones tecnológicas en la comunicación. A medida que pasaron los años, el teléfono continuó evolucionando, adaptándose a las nuevas necesidades y avances tecnológicos de cada época. La introducción del teléfono de disco a finales del siglo XIX, en la década de 1890, representó uno de los primeros grandes cambios en su diseño y usabilidad. Antes de esto, los teléfonos requerían de un operador humano para conectar las llamadas, lo cual era un proceso tedioso y limitado. El teléfono de disco simplificó este proceso, permitiendo a los usuarios marcar directamente los números a los que querían llamar, sin la intervención de una centralita manual. Esto fue posible gracias a la incorporación del sistema de pulsos, donde al girar el disco se enviaba una señal que permitía conectar las llamadas de forma automática. Este avance fue un paso crucial hacia la democratización del teléfono, haciendo que la comunicación fuera más accesible y rápida para las personas comunes. A medida que el siglo XX avanzaba, la tecnología telefónica siguió mejorando. Uno de los momentos más importantes fue la llegada de los teléfonos de marcación automática en la década de 1960. Estos teléfonos, conocidos por sus teclas numéricas, eliminaron la necesidad de girar el disco para marcar. Con la introducción de este sistema de tonos, la marcación se volvió aún más sencilla y rápida, lo que aceleró la adopción del teléfono en hogares y oficinas. La automatización de las centrales telefónicas, donde ya no eran necesarias las operadoras humanas para conectar las llamadas, transformó la red telefónica, haciéndola más eficiente y reduciendo los tiempos de espera para los usuarios. Además, la capacidad de transmitir tonos permitió el desarrollo de nuevos servicios, como los contestadores automáticos y las llamadas de larga distancia más eficientes. Estos avances marcaron un antes y un después en la usabilidad del dispositivo y ayudaron a consolidar el teléfono como una herramienta indispensable en la vida diaria de las personas. Sin embargo, el verdadero salto en la evolución del teléfono llegó con la invención del primer teléfono móvil en 1983, un momento que cambió para siempre la historia de la comunicación. El Motorola Dana-10 8000X, conocido como el primer teléfono móvil comercialmente disponible, permitía a las personas hacer llamadas sin estar conectadas a una línea fija. Aunque este teléfono era voluminoso, caro y tenía una batería de corta duración, representaba un avance tecnológico impresionante. Por primera vez, las personas podían comunicarse desde cualquier lugar. Este avance no solo cambió la forma en que usábamos el teléfono, sino que también sentó las bases para la era de la comunicación inalámbrica, un concepto que parecía futurista en ese momento. En un principio, los teléfonos móviles estaban reservados para empresarios y personas adineradas, ya que su costo y tamaño los hacían inaccesibles para la mayoría. Sin embargo, a medida que la tecnología avanzaba y los costos de producción disminuían, los teléfonos móviles comenzaron a hacerse más accesibles para el público en general. A finales del siglo XX, con la llegada de nuevas redes y tecnologías, los teléfonos móviles comenzaron a incorporar funciones adicionales, expandiendo su utilidad más allá de las simples llamadas de voz. El envío de mensajes de texto o SMS fue una de las primeras características adicionales que captó la atención de los usuarios. Esta función, introducida en la década de 1990, permitió a las personas enviar pequeños fragmentos de texto de manera rápida y económica, cambiando radicalmente la forma en que se comunicaban. El SMS pronto se convirtió en uno de los servicios más populares de los teléfonos móviles, especialmente entre los jóvenes, que lo adoptaron como una forma más discreta y conveniente de comunicarse. Este nuevo método de comunicación permitió interacciones más rápidas y cortas, lo que fue el precursor de las plataformas de mensajería instantánea que vendrían más adelante. El verdadero cambio de paradigma llegó con el desarrollo de los smartphones o teléfonos inteligentes. Estos dispositivos, que comenzaron a ganar popularidad en la primera década del siglo XXI, marcaron el comienzo de una nueva era en la comunicación. Los smartphones no solo permitían hacer llamadas y enviar mensajes de texto, sino que combinaban las funciones de un teléfono, una computadora portátil y una herramienta de acceso a Internet en un solo dispositivo compacto. La llegada del iPhone en 2007, desarrollado por Apple, fue un punto de inflexión en la historia de la tecnología móvil.
El iPhone revolucionó la industria al ofrecer una interfaz táctil fácil de usar y al permitir a los usuarios descargar aplicaciones que ampliaban enormemente las funciones del teléfono. Desde entonces, los smartphones se han convertido en una herramienta multifuncional, permitiendo no solo la comunicación, sino también el acceso a información, la navegación por Internet, el uso de redes sociales, la fotografía y la reproducción de música y videos, entre muchas otras cosas. El impacto de la evolución del teléfono, desde los primeros modelos de disco hasta los avanzados smartphones actuales, ha sido profundo. Ha cambiado no solo la forma en que nos comunicamos, sino también cómo trabajamos, nos entretenemos y nos conectamos con el mundo. La capacidad de estar siempre conectados, de interactuar con otros en tiempo real y de acceder a información al instante, ha moldeado la cultura moderna de maneras que ni siquiera los inventores del teléfono original podrían haber imaginado. Hoy en día, los smartphones son herramientas que no solo nos permiten hablar, sino que son también portales hacia el conocimiento global y el entretenimiento. Hoy en día, los teléfonos inteligentes son una parte integral y prácticamente inseparable de nuestras vidas. Desde su aparición, han transformado por completo nuestra manera de interactuar con el mundo. Lo que alguna vez fue un simple dispositivo para realizar llamadas se ha convertido en un centro multifuncional que no solo nos permite hablar, sino también enviar mensajes instantáneos, hacer videollamadas, acceder a Internet y conectarnos a redes sociales. Esta revolución ha cambiado radicalmente la forma en que nos comunicamos y accedemos a la información, creando un mundo interconectado en el que la comunicación es no solo instantánea, sino también global. Gracias a aplicaciones como WhatsApp, Zoom, Skype y muchas otras, las barreras geográficas prácticamente se han desvanecido. Hoy, una persona en cualquier parte del mundo puede comunicarse de manera inmediata con otra que esté a miles de kilómetros de distancia, ya sea por trabajo, educación o para mantener relaciones personales. Esto ha hecho que el mundo sea, en muchos sentidos, más pequeño y accesible. WhatsApp, por ejemplo, ha superado los 2.000 millones de usuarios, permitiendo el envío de mensajes, fotos, videos y documentos en tiempo real, mientras que plataformas como Zoom y Skype han permitido a las empresas y organizaciones adaptarse a una nueva era de trabajo remoto y educación a distancia, acelerada por la pandemia de COVID-19. Antes, realizar una videollamada era una idea futurista, pero ahora es una parte normal del día a día de millones de personas. Esta conectividad constante ha beneficiado enormemente a las empresas, las instituciones educativas y, sobre todo, a las familias y amigos que, gracias a estas herramientas, pueden mantenerse en contacto sin importar las distancias físicas. Es más fácil que nunca organizar reuniones, compartir momentos importantes o colaborar en proyectos en tiempo real, independientemente de las ubicaciones. El concepto de la globalización digital ha sido impulsado por estos dispositivos, conectando personas y culturas de formas que eran impensables hace unas pocas décadas. Las redes sociales, a su vez, han permitido a las personas estar en contacto permanente, compartir sus vidas y experiencias y mantenerse al día con eventos que suceden en tiempo real en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta omnipresencia de los teléfonos inteligentes también ha traído consigo una serie de desafíos. Aunque el acceso instantáneo a la información y la posibilidad de conectarse en cualquier momento son aspectos positivos, el uso excesivo de estos dispositivos ha generado preocupaciones en torno a temas como la adicción a la tecnología. Cada vez más personas encuentran difícil desconectarse de sus teléfonos, revisando constantemente sus redes sociales, correos electrónicos o mensajes, incluso en situaciones donde antes la atención estaría en el entorno inmediato, como una reunión familiar, una salida con amigos o incluso momentos de descanso personal. La naturaleza envolvente de los teléfonos inteligentes ha llevado a muchas personas a estar constantemente distraídas, siempre conectadas y, a veces, dependientes de la tecnología. Numerosos estudios sugieren que el uso excesivo de teléfonos inteligentes puede tener efectos negativos en la salud mental. La sobreexposición a las redes sociales, por ejemplo, ha sido vinculada con sentimientos de ansiedad, estrés y depresión, en especial entre los adolescentes y los jóvenes. La presión de estar siempre conectado, de mantener una presencia activa en redes sociales y de compararse con los demás, puede generar problemas de autoestima y bienestar emocional. Además, el uso excesivo de dispositivos electrónicos se ha relacionado con problemas de sueño, ya que la exposición a las pantallas antes de dormir puede interrumpir los ritmos circadianos y dificultar el descanso adecuado.
Esta situación ha dado lugar a una creciente preocupación entre expertos en salud, quienes han advertido sobre los efectos perjudiciales que la hiperconectividad puede tener sobre nuestras mentes y cuerpos. Al mismo tiempo, la disminución de las interacciones cara a cara ha transformado de manera significativa la dinámica social. Si bien los teléfonos inteligentes han facilitado la comunicación a larga distancia, también han afectado la calidad de las relaciones en el mundo físico. Es común ver a grupos de personas en un mismo espacio físico que, en lugar de hablar entre sí, están absortos en sus pantallas, revisando redes sociales o interactuando con personas a kilómetros de distancia en lugar de con quienes están frente a ellos. Esto ha llevado a una cierta deshumanización en las relaciones cotidianas, donde la proximidad física ya no garantiza una conexión real o significativa. La preferencia por la comunicación digital sobre las interacciones cara a cara puede dificultar la construcción de relaciones profundas, ya que muchos estudios han demostrado que los encuentros en persona fomentan una conexión emocional más fuerte. Además, la omnipresencia de los teléfonos inteligentes plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Con cada interacción que realizamos a través de nuestros dispositivos, generamos grandes cantidades de datos que son recopilados, almacenados y, en algunos casos, utilizados por empresas tecnológicas y gobiernos. La posibilidad de ser monitoreados o rastreados a través de nuestros teléfonos ha suscitado debates éticos en torno a la vigilancia y el uso indebido de la información personal. La ciberseguridad se ha convertido en un tema central, con crecientes esfuerzos para proteger la privacidad de los usuarios en un mundo cada vez más conectado. Sin embargo, la exposición constante de nuestra vida personal en línea también ha generado una cultura de sobreexposición, donde los límites entre lo privado y lo público se han vuelto difusos. Ante estos desafíos, es crucial que las personas encuentren un equilibrio saludable entre el uso de la tecnología y el mantenimiento de relaciones personales significativas. El teléfono inteligente es una herramienta poderosa, pero como toda tecnología, su uso debe ser medido y consciente. Establecer límites, como dedicar tiempo específico para desconectarse o priorizar las interacciones cara a cara, es esencial para evitar caer en patrones de dependencia tecnológica. La clave está en aprender a aprovechar las ventajas de la conectividad moderna sin sacrificar nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra calidad de vida. Después de todo, los teléfonos inteligentes deben servirnos como herramientas para mejorar nuestra existencia, no para dominarla. En conclusión, la historia de la evolución del teléfono es una historia de innovación y adaptación constante. Desde los días en que las llamadas requerían operadoras y cables físicos, hasta los actuales dispositivos portátiles que combinan múltiples funciones en un solo aparato, el teléfono ha sido un catalizador de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Y aunque su apariencia y funciones han cambiado drásticamente, el propósito fundamental sigue siendo el mismo: conectar a las personas, sin importar la distancia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del teléfono. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre inventos que han cambiado el mundo. Nos encantaría escuchar tus opiniones y comentarios sobre cómo ha cambiado el teléfono tu vida. Hasta la próxima.